Le vamos a ofrecer un documental de la agricultura en Espera. Han pasado 30 años cuando un día decidí de recoger lo que se cultivaba en el pueblo, y para tener buena información recurrí al administrador de los barros El Chupón, y este señor se llama Antonio Durán Azcárate. Buena experiencia, aunque joven, pero tenía la experiencia de su abuelo y de su padre. Pues nos va a explicar in situ donde se encuentran las plantaciones de distintos cultivos. Espero que este documental les sirva para jóvenes que pretendan ser agricultor. Espera cuenta con una extensión aproximadamente de 12.000 hectáreas. Estamos en el mes de mayo. Hoy vamos a dedicar este reportaje a algunos cortijos que tiene este pueblo. Los barros son un modelo de agricultura, además que cuenta con buena tierra de labor, también con jóvenes agricultores que procuran sacar el máximo partido y rendimiento a la tierra aplicando las más modernas técnicas del momento. Nos encontramos en esta magnífica finca del cortijo Los Barros, del término municipal de Espera, y con nosotros se encuentra su administrador, Antonio Durán Azcárate, que tan amablemente nos va a atender en algunas preguntas que le hagamos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Este cortijo es uno de los más importantes que tiene Espera, ¿no? Bueno, sí, dentro de los 5 o 6 más grandes, pues puede ser que esté. Aquí en esta finca, los cultivos que normalmente los agricultores andaluces comercializan, todos se siembran, ¿no? Sí, vamos, normalmente, como casi en general por toda Andalucía, el cultivo es el tripartito, es decir, el trigo, la remolacha y el girasol es lo que en su mayor parte del día. Pues entonces, tú, como decía, amablemente nos vas a acompañar y daremos una vuelta por la finca, y técnicamente, por tu buen conocimiento de esto, nos darás una explicación, ¿no? ¿Vale, Antonio? Decíamos que Antonio Durán era administrador de esta finca, pero no concretamente de esta finca, sino de cuántas, Antonio, pertenece a estos mismos señores. Bueno, esta explotación la componen 3 fincas, como son Los Barros y El Chupón, que está en el término de Espera, y la finca El Algaravejo, que está en el término de Arco. Estamos viendo unos trigos. Este es uno de los frutos que ya próximamente se recogerán, ¿no? Sí, vamos, nosotros lo que estamos viendo es un trigo además de un ciclo corto, como es la variedad de Cajeme, y seguramente en 5 o 10 días está ya para recolectar. Antonio, tú eres uno de los jóvenes innovadores de lo que es el campo, ¿no? Llamado la agricultura, y ya podríamos llamarle más bien la parte industrial del campo, ¿no? ¿Qué nos dice a esto, Antonio? Bueno, pues efectivamente hoy lo que es una explotación agrícola ha dejado de ser quizá un mero hecho de trabajo y se ha convertido quizá más bien en una fábrica de producción donde se utilizan unos mismos medios como es la tierra, pero donde va variando la técnica y sobre todo las intensidades de cultivo. Estamos viendo unos planos de las pocas máquinas que vemos afuera, porque la mayoría estarán en la casa de máquinas. Y te decía eso, ¿no? Que tú, joven heredero, ¿no?, de esta experiencia que te han dado tu abuelo y tu padre, y tú pues ya llevas la administración de esta finca. Y te decías de que no has conocido, ¿no?, estos campos como los estereños, que todo era a base de animales y claro, y fuerza humana, ¿no? Porque aquí ahora mismo prácticamente
¿Cuántos obreros participan en la labor de este cortijo? Bueno, la labor de este cortijo, bueno, de esta explotación, que la componen los 3 cortijos, hay 38 obreros fijos aproximadamente, y después se emplean a lo largo del año alrededor de, pues no sé, de 100 o 150 obreros eventuales que realizan un cierto número de jornales al año. Antiguamente en Espera, y creo que se sigue, se dominaba, o sea, la recogida del trigo, pues siempre los agricultores decían, he recogido tanta fanega por tierra, ¿no? O sea, por fanega de tierra. Actualmente ya en unas fincas de estas extensiones tan grandes, pues ya no se habla de fanega, ¿no, Antonio? Bueno, ya no se habla de fanega, pero no quizá por el tamaño de la finca, sino más bien por universalizar un poco quizá la cuestión de las medidas. Entonces, con idea de que se entienda mejor la gente, pues se establecen unas medidas que son las de la recogida por hectárea, es decir, los kilos por hectárea, que es lo que comúnmente pues, se conoce en todos sitios, aunque particularmente en los pueblos pues, se sigue hablando en Espera, por ejemplo, de kilos por fanega, y en Arco, por ejemplo, de kilos por aranzá. O sea, el aranzá era otra medida, pero nunca se ha dado en Espera, ¿verdad? Bueno, en Espera se ha utilizado también, pero muy poco, es decir, en Espera normalmente lo que se ha utilizado sobre todo es la fanega. La fanega que también según el sitio, según la localidad, pues puede ser que varíe la superficie. Es decir, en Espera son... ¿45 kilos? Bueno, 45 kilos en capacidad y en medida pues son 6.400 metros aproximadamente, ¿no? Bueno, acabamos de ver el trigo y pasamos a otro cultivo que cronológicamente pues va después. Y cultivo, que en la fecha que estamos, hoy 19 de mayo, pues vemos que está tan adelantado como hemos visto el trigo. Eso es debido quizá un poco a las condiciones meteorológicas de este año en las que la pluviometría ha sido bastante baja, y a pesar de todo eso, como vemos en la remolacha, el estado vegetativo es bastante bueno. Son las 8:30 de la tarde, y es decir, como vemos esta remolacha con las hojas todavía en pie, pues hay muy poca remolacha. Poca remolacha, sobre todo por la cantidad de agua que necesita el cultivo y la poca que ha tenido este año. Este año, vamos, las producciones, tanto en trigo como en remolacha, pues bajarán ostensiblemente por la falta de humedad. Y ya también, vamos, diremos que lo que es la campaña remolachera se adelanta también. Es decir, este año, si las condiciones del tiempo siguen así, pues para el próximo día 6 de junio pues tienen previsto la apertura de la fábrica receptora de remolacha. Antonio, este cultivo de la remolacha es más esperado por los trabajadores del pueblo, ¿no? Porque es que da más trabajo, ¿no? Hombre, sí, la remolacha tenemos que decir que es un cultivo social, un cultivo que genera bastante empleo, que desgraciadamente para los trabajadores del campo cada vez se va reduciendo más, y esto se debe quizá a la integración en la Comunidad Económica Europea, porque la integración en esta comunidad exige unos baremos y unas producciones que antes pues se sacaban mucho más. Es decir, el cultivo antes tenía muchísima más superficie y hoy pues se ha reducido bastante, porque es lo que te van dejando, y en perjuicio del empleo, por supuesto. Pero que tenemos que tener en cuenta de que la remolacha es un cultivo de que año a año va bajando su precio, porque en España tenemos que decir que la remolacha se paga muchísimo más cara que en cualquier país europeo.
Antonio, la explicación técnica que nos ha dado me parece muy buena, pero yo soy un profano en esto y quería enterarme, o sea, la lluvia de no venir a tiempo, ¿en qué ha perjudicado a la remolacha? Bueno, pues yo creo que es muy fácil. Ahora vemos lo que es la raíz de la remolacha y veremos cómo se encuentra. Vamos a extraer una remolacha. Y tenemos de que, como podemos comprobar, la raíz está bastante corta, lo que es los estambres se han quedado cortos, que es lo que ha hecho que genere poco peso, y se debe a que el agua no ha profundizado lo suficiente, y entonces la planta pues tiene que echar unos estambres finos por los laterales y no crece lo que es en profundidad. Es decir, que el peso de esta remolacha, la longitud, podría haber aumentado en 10 o 15 centímetros de lo que tenemos ahora. O sea que el tallo es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero lo que le interesa al agricultor, que en sí lo que es la remolacha, es lo que ha perjudicado, ¿no? Sí, vamos, el estado vegetativo de las plantas está bastante bien, porque el agua ha venido en poca cantidad, pero ha venido a unos periodos de tiempo bastante buenos. Pero no ha llovido lo suficiente como para que abastezca las necesidades de agua que tiene la planta. Hemos visto unos cultivos de trigo. Hemos pasado también a la remolacha, y ahora nos encontramos dentro de la misma finca de Los Barros en unas plantaciones de girasol. Antonio, ¿qué nos tiene que decir con respecto a esta plantación de girasol? Bueno, esta parcela de girasol está sembrada ya con una nueva técnica que nosotros llevamos ya en otras fincas, la tuvimos el año pasado, y aquí es el primer año en que lo hacemos. Y es la técnica del no laboreo y del mínimo laboreo. Como estamos viendo, vemos en el suelo que todavía están depositados el pasto y lo que es el vacillo del trigo, puesto que después de recolectarlo no se le ha hecho labor ninguna preparatoria a este terreno. Únicamente como sale con el agua, sale la hierba, se le aplica un herbicida y después se siembra directamente. Es decir, se le añaden a las máquinas tradicionales una especie de cuchillas para que vaya cortando el pasto. En Espera, y concretamente en Los Barros, se ha hecho por primera vez técnica de cultivo. Sí, efectivamente, aquí se ha hecho por primera vez. Es una técnica que lleva unos cuantos años desarrollándose en toda España, pero a niveles siempre de ensayo, nunca en cantidades grandes de terreno. Entonces esto cada vez se va a ver más, porque si aquí tiene ventaja, hay otras zonas de España, como son las de Valladolid, eso que obtienen muchas más ventajas. Aquí las ventajas principales, pues quizá que permanece y que aumenta la capa fértil de la tierra, y con el hecho de no mover la tierra evita también la erosión. La erosión, que es lo que se lleva lo bueno que tenemos en este término, y sobre todo en las partes altas donde se forman muchas escorrentías y donde el agua, ya sea en tormenta o lo que sea, favorece de que se vaya perdiendo esa capa útil y buena que tiene la tierra. Antonio, estamos viendo unos planos en donde es normal cuando llega ya, se termina la cosecha del trigo, quemar el rastrojo. Por los planos que estamos viendo, el rastrojo no se ha quemado, ¿no? El pasto ha quedado intacto. Sí, bueno, sí, intacto, que no, como se lo deja la cosechadora, ¿no? Sí, efectivamente. La técnica intenta de aprovechar el pasto, porque el pasto es lo más importante en esta nueva técnica de cultivo, y entonces lo ideal para este cultivo sería de que detrás de esa cosechadora, donde va dejando
un cordón de pasto, pues cojamos y ese pasto se triture y se vuelva a echar en la tierra, con idea de que el pasto esté más o menos uniforme. Y entonces eso evita de que el agua al llover choque directamente con la tierra, y entonces se va filtrando mejor, y las raíces de ese trigo que ha estado antes, él lo hace, quizás podríamos decir, como de conducto, como de tubería, para que el agua baje a más profundidad y entonces la humedad de la tierra sea mucho mayor. Bueno, pues ahora nos encontramos en otra de estas fincas, en la finca El Chupón. Vemos el cultivo de cebada. La cebada esta es de reproducción, es decir, se utiliza para siembra, se la lleva, se tiene contratada con una casa y se la lleva para luego limpiarla y envasarla y venderla como R1. La cebada, la producción es más o menos la misma que el trigo, quizá un poco más. Este año se ve que no está demasiado mal, está bastante buena, y además es una cebada de un ciclo quizá un poco más largo que le ha ayudado a que en este año donde ha llovido tan poco, pues el ciclo vegetativo haya sido bastante bueno. ¿Cuántas hectáreas han sembrado de esta? De cebada tenemos este año 107 hectáreas. ¿Y la cosecha va bien, Antonio? Sí, en cuanto a la cebada, yo pienso que este año, comparándola con otros cereales como el trigo y los diferentes tipos de ciclo que tenemos, yo creo que la cebada va a ser quizás de lo mejor que tengamos. Antonio, es una lástima, estamos observando que el sol ya se está poniendo, ocultándose. Además, como los cultivos, como he visto, ¿el algodón se ha sembrado también en esta finca? Sí, efectivamente, vamos, aparte de que antes se sembraba bastante cantidad de terreno, nosotros el año pasado sembramos en esta misma finca del Chupón, sembramos 32 hectáreas, que al final, por las inclemencias del tiempo, tuvimos que levantar y sembrarla luego de girasol, porque ya no nos daba tiempo de sembrar. Es una lástima, ¿no?, que estas tierras de gran valor que vemos aquí en Andalucía no puedan ser todas, concretamente en Espera, no tengamos parte alguna de regadío, ¿no, Antonio? Hombre, es una pena bastante grande, porque el regadío, pues, daría empleo más que suficiente, no solamente para los espereños, sino para gente de fuera. Y, en fin, ya como te decía, el día se nos está... ¿Qué vamos a ver por último? Bueno, por último, ya que el sol se está poniendo, vamos a ver una parcela de garbanzo que tenemos, con unas 10 hectáreas, y es un cultivo, vamos, que también tiene mano de obra, un cultivo bastante aventurero en cuanto a producción. Antonio, ni que decir tiene que acabamos de ver ocultarse el sol y ahora estamos viendo que la luna está saliendo. Esto es un fruto de secano. Ya nos había hablado de que era una lástima que la riqueza que tiene nuestra tierra no pudiera haber un regadío como todos quisiéramos. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacerle? Antonio, ¿qué nos podría decir del cultivo del garbanzo? Hombre, del cultivo del garbanzo hay que decir que lo que hace que no se siembre en grandes extensiones, tanto de garbanzo como de otros productos para los cuales tenemos unos terrenos más que buenos, es sin duda alguna la comercialización de estos productos. Y ese es el problema con que choca el agricultor a la hora de elegir unos cultivos que los tiene que sembrar. Todos sabíamos de que el garbanzo en Andalucía pues era como el plato el que remediaba todos los recursos, ¿no?, económicos en una familia. Y ya sabemos que, como tú bien has dicho, el garbanzo se ha mermado, y de ahí el motivo de no poderse de sembrar como el agricultor quería, porque genera trabajo, ¿no? Sí, el garbanzo, lo que es la recolección, tanto lo que es los tipos de escarda que se le dé, como en la recolección, pues genera bastante empleo, vamos. Sobre todo comparándolo con otros cultivos como podrían ser el cártamo, el girasol o el cereal. Bueno, vemos el estado vegetativo de la planta del garbanzo,
y como vemos, es decir, ya están criando los vacillos, en el interior se encuentran los garbanzos. Bueno, Antonio, para mí no me hubiera importado seguir estando contigo y recogiendo todos estos buenos datos que tú nos has facilitado, pero vemos que ya el relevo de la luna con eso, y claro, nos falta luz para seguir grabando. Muchas gracias, Antonio. Pues de nada, esperemos que esto sirva un poco de ilustración para todos aquellos que quieran estar un poco más cerca de nuestro campo.